Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next? He got the venom, a tangible weapon. No coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when it's scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. ¿Qué onda, gente? Bienvenido a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. Pido perdón, pido disculpas. Nos retrasamos, ya estamos ready. Ahora sí, estamos. Pido perdón. Ya estamos. Que se nos complicó el show, Ya estamos. Ajá, me van comentando cualquier cosa. Ajá. TCO News. Vamos a empezar rapiditos, antes de hacer ninguna intro ni nada. PvP Mythics Set Rework. Ok, van a reworkear los sets míticos para PvP. Increíble. Opa, se vienen cositas. Espera un segundo que me tengo que poner los chats. Ok, vamos a traducir igualmente. Vamos a hacer como hacemos todos los días. Transmitimos la retransmisión de Twitch, básicamente. A ver, reelaboración de conjunto mítico para PvP. Los desarrolladores pueden ajustar el valor del conjunto mítico para PvP. No afectará al PvE. Abierto a sugerencias con razones válidas. Ok. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué más tenemos? Se está viendo todo bien, ¿no? A ver, un segundo. Sí, se está viendo todo, perfecto. Ok. Mejora de estéticas de SEO. Diseños más oscuros y medievales por venir. Ok, esto era lo que habían pedido. El evento de cloacas llegará en abril con actualizaciones. Ok. Se viene el evento de cloacas para abril. Bien. Parece bastante decente, ¿no? Bastante interesante eso. O sea, me agrada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les está pareciendo esto? ¿Cómo estamos? Mueve Arca. Saludos Arca. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Ya estamos online. Pana, te dormiste. Como el blanco y el negro. Estará afilando la espada. Sí, andaba afilando mi bastón, no espada, que yo soy maguito. ¿Cómo andan, muchachines? ¿Se escucha bien todo? Estamos todo bien, ¿no? Ok, si se escucha algo raro me comentan, ¿eh? Pero a ver, ¿qué tenemos de momento? Conjuntos y cositas en cuanto al PvP, ¿no? Es algo que llevamos bastante tiempo pidiendo. Así que, bueno, ojalá que sea real, ¿no? Por lo que estoy viendo dice que, o sea, lo que comento básicamente es que en PvP es como que van a tener otras estadísticas, ¿no? Y eso no va a afectar al PvE. Era algo que supuestamente lo intentaron hacer y como que no lo lograron. Y al parecer, bueno, ahora lo comentaron y parece como que sí, ¿no? Ahora igual seguramente como que lo va a enseñar como más detallado, me imagino, ¿no? Quiero creer, quiero pensar que va a ser así. Estamos ready.
Lo peor es que, o sea, ajá, yo les voy comentando porque creo que nadie quiere escuchar, ¿no? Lo que está comentando Vela, o sea, o alguno quiere escucharla. ¿Alguno quiere escuchar esto? Creo que no, ¿no? O sea... van a escuchar a mí. Venía como que súper bien de tiempo y de la nada fue como... ajá, se nos jodió. No, no estamos bien de tiempo. Nos complicó. ¿Qué? Pero ya estamos, ya estamos. Ahora sí. O sea que para abril vamos a tener el evento de las cloacas y van a venir con actualizaciones. Y acá por lo que estamos viendo, bueno, el típico... ¿cómo se llama este? Este tiene un nombre, es un disfraz, ¿no? Y aparece como... ¿qué es esto? ¿Es como un árbol? Esto, no sé. Y bueno, mejora de estética del deseo, diseños más oscuros y medievales. Yo creo que eso es algo muy chévere, la verdad, es algo de las cositas que veníamos pidiendo, que no sea todo tan bonito, tan brillante, tan hadas, arcoiris y todo lo que nos están trayendo últimamente. Es como que yo no lo veo mal, o sea, eso tiene que existir, o sea, está bien que exista, pero tampoco como para tanto, ¿no? Yo creo que la esencia del Draken, desde un inicio, o sea, desde los comienzos del Drakensang, siempre ha tenido como estética oscuras, esqueléticas, todo lo que es básicamente así de ese estilo, ¿no? Al menos es lo que yo creo. Y con el tiempo como que fue mutando, ¿no? Y ahora vemos como monturas full ultra mega brillantes, efectos como que brillantes, el último disfraz de San Valentín. Ok, tenemos más cositas acá. TCO News, ok, con respecto al set del dragón, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver, vamos a traducirlo porque... porque acá traducimos todo, básicamente. Acá hablamos en español, así que traducimos en español. Conjunto del dragón rojo. Corrección para la transferencia de encantamientos. Esto era lo que nos pasaba, que ya lo expliqué muchas veces, que no se podía transferir hechizos y demás. El encantamiento estará disponible para el conjunto del dragón rojo. Hemos actualizado la elaboración de las recetas en el banco de trabajo. Esto es lo que se compra con las monedas de comunidad, como ya les enseñé. Se agregarán los 3 artículos de ingredientes nuevos en la tienda a los comerciantes de Jesse Barker, básicamente el comerciante Jesse. El costo serán 50 monedas comunitarias, limitada a una compra por personaje, está bien. Con respecto al amuleto del conjunto de invierno, programaremos una solución para su encantamiento. Esto ya lo sabíamos. Juego Kinshield. No es una broma de abrir food, básicamente el Día de los Inocentes. El set de souvenir Kinshield ha sido arreglado. Ahora las habilidades infligirán un 100% de daño de fuego. Esto no lo hemos probado, se me ha olvidado. No lo he enseñado, pero me tienen que hacer acordar. Buscador poderoso y el conjunto estelar. Un problema que impedía que el daño elemental se aplicara correctamente. Básicamente esto ya lo sabíamos también. Vamos a continuar. Este básicamente es el set de Paragon y el set de Barnock, ¿no? Estaba funcionando mal con su bono de... todas las piezas juntas cuando las equipábamos todas al mismo tiempo. El efecto, el último efecto para cada raza, que era convertir alguna de tus habilidades en daños de hielo, no estaba sucediendo básicamente. Y bueno, al parecer lo corrigieron. Vamos a lo siguiente. Esto creo que yo también me lo imagino. Ya sé más o menos por dónde va la cuestión. Dragón de esencia arcana, ¿no? Esto es lo que necesitamos para mejorar nuestro set de Draga, nuestro set de Glory y demás. Debido a las ruinas ancestrales descontinuadas, o sea que no vienen, hemos agregado nuevas fuentes para obtener la esencia de dragón arcano. Continuaremos agregando más fuentes en el futuro. El evento de regreso de The Dragon, básicamente el evento que está actualmente. Vamos a poder conseguir la esencia de dragón arcano en la tienda de Griman por 1000 Drakens, limitada a 30 veces por un evento. Sí, ya lo hemos visto, ya lo vimos. Una de dragón de esencia arcano que también cae del cofre que aparece después de derrotar a Dragan en el mapa del juicio final. En la dificultad normal hasta inclemente y en la dificultad de sanguinario vamos a tener un drop asegurado. Aparte de eso también las estatuas y también las podemos comprar con Andermantes, ¿no? Esto ya lo he enseñado en el videito que subimos de Dragan, así que de momento es como que nos están dando un recap de las cositas que vienen pasando, ¿no? El set del dragón, el tema de las esencias de dragón arcanas, el set de Kinshield que supuestamente también está arreglado, pero no lo sé porque no lo he probado, se me ha olvidado. Y el set de Paragon, el set iracundo y el set de las estrellas de Barnock, básicamente, ¿no? Eso de momento. Cositas que ya sabíamos, pero al parecer es como que las está volviendo a repetir
Por si hay alguno que no se enteró, básicamente, ¿no? Porque todo esto proviene del Discord. ¿Qué tal, Crimson? ¿Cómo estamos, Mayro? Bienvenidos. Emo. ¿Soy un emo? Se puso muy MMO chino. El set de invierno y chino lo delata, literal. ¿Alguien se le antoja un Arua? ¿Qué es un Arua? El médico de la peste. Es verdad, el médico de la peste. ¿Así era que se llama? ¿Ya vieron los cambios del mercenario? De momento no. Eso es lo que nos está interesando, la verdad. O sea, todo lo que tiene que ver con el mercenario y cositas nuevas, me imagino que lo va a dejar como para el final. Así que eso es lo que más nos interesa. Quiero información sobre, al menos lo que yo creo, o sea, es lo que yo quiero. Quiero información sobre el mercenario nuevo, en plan, cuáles van a ser sus estadísticas, cuánto porcentaje van a dar a las estadísticas y lo que va a dar. Lo sabemos, no sabemos cuánto va a ser, básicamente, ¿no? De cada una. Me gustaría también saber un poquito del evento de primavera y ya les comento porque quiero ver qué es esto. A ver, vamos a traducirlo como hacemos siempre. 200 informes del Discord, bajo investigación, problema de pantalla en blanco, encuesta. Ok, esto también ya lo sabemos. Todos los que andan pendiendo a Discord más o menos me imagino que se saben a qué se refiere con esto. Al parecer hace unos días la gente está reclamando mucho esto, ¿no? Lo que es la pantalla de carga, las pantallas de carga azul. Dependiendo de qué mapa sea, si el mapa está hecho con el fondo de color celeste, va a ser este. Si van a farmear, por ejemplo, en excavación de dragón, les va a aparecer de color naranja, si no me equivoco. Entonces, bueno, muchos de los jugadores han estado enviando informes sobre este gran problema que siempre suele suceder en Dragon, básicamente. Me imagino que debe ser por la gran cantidad de jugadores que ingresan en el evento. Pero donde más sucede, o es al menos donde yo me estoy dando cuenta, es en el evento de Dragon. Porque todo lo que fue los anteriores acontecimientos como que no ha habido este problema. Sin embargo, nuevamente en este Dragon otra vez está pasando. Y en el evento anterior de Dragon fue una locura. Los que hicimos el evento anterior seguramente se deben acordar que ellos habían dado un manto de 3 horitas como código. Y como el juego andaba mal, a los días volvieron a dar otro manto como compensación porque a mucha gente, tanto a mí me acuerdo que me sucedió. Nos activamos el manto de 3 horas y al momento de intentar ir a aprovecharlo en el mapa del día del juicio final para conseguir pieles del set, bueno, demoraba 200 años en cargar cada mapita, ¿no? Entonces ellos optaron por intentar solucionarlo y dar otro código de otro manto. Opa, ¿qué tal, San? ¿Cómo estás, my bro? Bienvenido. ¿Cómo andas, amigos? Tanto tiempo. Tu publicidad, bro. Manda, amigos. Este stream está lleno de publicidad. ¿Cómo? Ahora se tienen que comer el doble de publicidad porque se comen la publicidad de mi stream y si me sale una publicidad acá a mí. Como un por 2 de publicidad, increíble. A menos que... A ver, ¿qué es esto? Esto proviene de Twitch. Esto básicamente, bueno, es un poquito lo de las horas vistas, ¿no? Del canal, me imagino. Del canal de Drakensang en Twitch. Bueno, esto es un poquito irrelevante, la verdad. Al menos es lo que yo creo. Siento como que esto... Yo apretaría el botón de en plan... Skipear. Dame lo siguiente. Básicamente. ¿Qué tal? Ura, ¿cómo estamos? Hola, recién vengo. ¿De qué hablaron? De momento hablaron un poquito de la actualización que quieren hacer en los conjuntos del set de PvP. Al parecer quieren como que modificar las estadísticas de los sets míticos para que en PvE den unas estadísticas y en PvP den otras estadísticas diferentes. Al menos eso es lo que llegué a entender. Seguramente ahora lo van a explicar nuevamente más detallado. Pero bueno, es lo que se llegó a ver. Y esto es algo que llevamos mucho tiempo pidiendo, ¿no? Que hagan actualizaciones con respecto al PvP porque no se puede jugar actual. Es como que no se puede. Están más muertos sus canales. Telepizza, 50% de descuento. Deben contratar a alguien que le haga contenido. Ok, siguiente. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, esto es un poquito lo de las recomendaciones de la comunidad en el Discord, ¿no? Por lo que se puede ver. El primero, hacer algo nuevo para conseguir pasajes infernales.
Empiezo este juego hace 6 meses, nada cambia. Necesito ayudar al jugador nuevo. Más formas de intercambiar IPS, recogida automática, eventos para conseguir más pasajes infernales. Agrega más formas de obtener pasajes infernales. Comprar tréboles es una de las ideas. Ok, por tréboles puede estar bien, ¿no? Cree un evento de propiedad como los eventos de Draken y Undermantes. Agrega IPS, o sea, pasajes infernales, de la sección automática gratis para cualquier persona. Ahora tenemos más runas. Estas runas de caída máxima. Ok, hay gente como que está pidiendo runas para poder conseguir más pasajes infernales. Es como que están proponiendo muchas cositas. Estos son propuestas de la comunidad, o sea, de nosotros como jugadores hacia ellos. Es como básicamente hacer como un recap de los comentarios de la gente, ¿no? Para mí estaría súper bien, sinceramente, como que hagan algo como esto. A mí me gustaría un evento que sea como el de los fragmentos entre mundos. Que te aparezca la tasa aumentada de los pasajes infernales. Creo que podría estar bastante bien eso. Algún eventito donde uno pueda entrar a un mapa, ingresar a un mapa y recolectar muchos pasajes también podría estar bastante bien. Pero bueno, el tema de esto es que puede que el comercio o la mecánica del juego se pueda como romper bastante con el tema de los pasajes. Porque si no dan pasajes ilimitados o muchas grandes cantidades de pasajes, ¿qué es lo que vamos a conseguir con esto? Muchas grandes cantidades de Undermantes. Entonces, el plan del Drakensand, como yo siempre se los expliqué hace bastante tiempo ya, el Drakensand está a modo de hacernos gastar más Undermantes de los que podamos ahorrar, básicamente, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a suceder con esto? Si no tenemos los Undermantes, a la gran mayoría que tenga la chance, la posibilidad, va a querer comprar los objetos, ¿no? Entonces, a la final es como que ahí es donde ellos están apretando, ¿no? Si te dan menos chance de conseguir pasajes, son menos chance de conseguir Undermantes, más chances de que gente invierta para conseguir los objetos. Al menos yo lo veo de esa manera, del por qué no van a aumentar como la chance de que podamos conseguir más. Deben contratar a alguien que les haga contenido. El tema es, vos puedes contratar al mejor streamer del mundo, pero si tu juego no tiene como un contenido estable, potente, donde en todos los meses saques cosas buenas, vas a terminar cayendo en la monotonía de ¿qué? De ir a farmear cofres y pasajes y cofres y pasajes. Por más que el Rubius streamee Drakensand, como para que se den una idea, por más que el Rubius o cualquiera, o Ibai, venga Ibai ahí con todo el equipo a streamear Drakensand, le va a ir bien los 2-3 primeros días. Después el contenido es bastante chiquito, la verdad. Entonces va a caer en lo mismo, ¿no? ¿Qué tal, Lizzy? ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenido. ¿Cómo andan, amigos? Bien, súper bien, la verdad. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda la people? ¿Cómo andan cada uno de todos ustedes? ¿Cómo anda la people? Estaba mirando un poquito por acá. Listo. Continuamos, ahora sí. Se quedan cortos. Es que sí, por eso digo, por más que contraten al mejor streamer del mundo y tu juego está chiquito en cuanto a contenido, es muy complicado. Porque vos podés planificar en plan hacer cosas con la comunidad, por ejemplo, ¿no? Hacer un torneo o lo que sea. Pero es que después siempre vas a caer como en la monotonía de ingresas al juego y tenés como poquitas opciones para hacer. Actualmente las opciones son farmear pasajes, farmear cofres y hacer Dragon y PvP. Entonces ese contenido como que en menos de una semana te lo quemas. Al menos eso es lo que yo creo, ¿no? Comentarios de la comunidad. Nuevo sistema de actualización de materiales y equipos. Recuerden que esto es recomendaciones de los jugadores. Esto no es que ellos los vayan a sacar mañana. Piedra de adivinación, piedra de dragón, armería, cambio de conjunto, actualizaciones de materiales, fragmentos de materia, amuleto de Sargon, ¿no? Todo esto, bueno, es un poquito de lo que ya sabemos.
La piedra de adivinación, si no me equivoco, es la de esta. Esta misma. Que es para desbloquear las nuevas bagatelas. Bueno, me imagino que la gente está pidiendo más formas de poder conseguirlas, ya que se puede conseguir una diaria, las otras son con endermantes, o pagando directamente con dinero, ¿no? Las piedras de dragón, esto me parece muy interesante. Al parecer alguien está pidiendo que si tenemos 3 de la misma rareza, podamos crear una de las siguientes. Esto me parece súper chévere, la verdad. Para mí esto deberían de aplicarlo. De poder conseguir 3 azules, hacer una morada, y 3 moradas, hacer una legendaria. Para mí está bien. Actualmente igual ya no se pueden conseguir porque estas se conseguían en las ruinas ancestrales. Creo que de las cajitas, hay unas cajitas que también donde se consiguen de eventos, esas cajas, también podemos conseguir. Pero está bastante bien esto. Yo tengo fe que en un futuro se va a poder hacer esto. Después, armería, cambio de conjunto. Básicamente lo de poder cambiar entre tener varias configuraciones y no tener que estar cambiando uno por uno, ¿no? Creo que va por ese lado. Actualizaciones de materiales. Esto, que acá, bueno, no llego a ver qué es lo que básicamente está pidiendo este muchacho. El amuleto de Sargon, por lo que veo que se pueda conseguir del acontecimiento de Sargon. Y fragmentos de materia, que bueno, no veo la imagen básicamente, ¿no? A lo que se refiere. Pero bueno, esto nuevamente sí está bien, como que le den ahí una importancia, pero no sé, son como cosas que están como bastante lejos, ¿no? De que vayan a suceder, porque nuevamente es lo que digo, son recomendaciones de los jugadores hacia los desarrolladores. Entonces, primero los desarrolladores es como que tienen que mirar si realmente tienen como el interés de hacer estos cambios y nada, pues. Y después ver si lo van a aplicar. Arca 1 puedo matar al pelado, ayuda. F. Ahora en breves vamos a aplicarle eso. Cuando terminemos acá el stream. Cuando ella esté haciendo lo del sorteito, vamos a hacer eso. Cuando ella esté sorteando, que no le doy como mucha importancia yo a eso, vamos a hacer lo del pelado. El comerciante aún está que vende las piedras de dragón. Ese sí. Sí. El comerciante sí sigue. Pero como no viene ruinas ancestrales, no se pueden conseguir monedas y demás, ¿no? Pero estaría bastante chévere. Por ejemplo, ahora en el de la torre solitario, que te las dropeen. Y que uno las pueda combinar para poder hacerte el siguiente grado, ¿no? De la piedra, básicamente. Y si no, en todo caso, que cuando uno haga la torre en solitario, te den monedas, algún tipo de moneda donde puedas comprar las azules. Y de a poquito puedas ir farmeando azules, azules, azules. Te haces la morada y después te haces otras 2 moradas y te haces la legendaria, ¿no? No digo que se haga todo esto en un acontecimiento, en plan de que hagas 5 rondas y te las puedas conseguir todas, no. Obviamente tiene que ser algo complicado porque las legendarias cuestan muchas monedas de temporada. Y eso básicamente cuesta dinero, ¿no? Porque uno tiene que comprar el pase de temporada. Entonces no digo como que se pueda hacer todo en un evento. Pero por lo menos que te vayan dando la chance de a poquito ir juntando azules. Y de a poquito ir como avanzando, ¿no? De acá un par de eventos, ir consiguiendo legendarias a punta de farmeo. Y el que se las quiera comprar con las monedas de temporada rápido, pues nada, se las comprará. Pero por lo menos los free to play, que no invierten, también las puedan conseguir de acá a un futuro muy largo, ¿no? Estamos ready. Ajá, ahora bueno, acá al parecer como hay varias cositas por delante. Bueno, y todos estos anuncios. Como hay como hay varios puntos, me imagino que está básicamente tratando de explicar y detallar cada uno de ellos, ¿no? Voy a chequear algo por acá mientras tanto. Ok, la musiquita está bien, esto está bien, estamos ready, listo. Ahora sí. Está duro el pelado, había que hacerlo en infernal o en inglés. Yo siempre lo hago en infernal. Son 2 rondas en infernal, rapidito. Y poco más. 2 ronditas ahí fast. Creo que en inclemente es una ronda sola. Y lo vi. Lo vi a Crenson comentando.
Y John Sangue como valiente, qué locura. No, es en Infernal, ya hace eso. Por cierto, ahora justo que vi acá el comentario. Las clasificatorias de PvE vienen en junio. Donde se consigue la joya de pasajes, ¿no? Que es una de las joyas más importantes que muchos de nosotros es como que estamos esperando que llegue, ¿no? Entonces, bueno, ese evento va a venir en junio. Por si hay alguno que no lo sabía o lo que sea. Ya tienen ahora la información. En el anterior stream lo mencionaron. Ahora vamos a la siguiente imagen. A ver qué tenemos por acá. Arcade bueno. Mejoras de la experiencia diarias para los jugadores. Esto lo mencionaron en el stream anterior. Nuevamente lo vuelven a mencionar. Sección diaria de desafíos, misiones semanales mundiales paralelas. Ok. Ingrese a una nueva instancia con un solo clic. Y 7 barra de habilidades, básicamente, ¿no? El tema de esto de las 7 barra de habilidades lo habían mencionado en el tema de preguntas y respuestas de Vela, que no sé si se acuerdan que lo habíamos visto. Esto de las 7 de habilidades para mí tiene que volver sí o sí. Sí o sí tiene que volver, o sea, necesitamos que eso vuelva, que el Dragon Sun sea como antes. Estaría bien chévere que nuevamente lo vuelvan a colocar. Tiene 33 votos positivos, me parecen pocos, debería tener más. Era increíble cuando esto existía, ahora está muy malito el juego, como está. Solamente con 5, ¿no? A mí no me gusta. Ingresar a una nueva instancia de... solamente dando un clic. Esto sería como bloquearlo, ¿no? En plan darle clic y volverte a meter a la misma donde estabas. Sin tener que elegir. Podría estar bien, ¿no? Supongo. Parallel World Quest. Misiones de paralelo, por lo que veo. Sí, acá misiones de paralelos. Y después lo de la misión, básicamente, diaria. Lo de poder elegir las que uno quiera, básicamente, ¿no? Siempre nosotros, ¿cuáles son las que buscamos? Las de pasajes infernales. Entonces, lo ideal estaría chévere que se pueda bloquear la de pasajes infernales. Para mí deberían como que de quitar las otras y dejar únicamente la de pasajes infernales e intentar agregar alguna interesante, ¿no? Porque la real es esa. La única que nos sirve son las de pasajes. Pues las otras como que... las otras como que no valen la pena. ¿Qué tal, Gandalf? ¿Cómo estás, Mairo? Bienvenido. Me pillaron. Qué gente más perdida. Literal. Así que todas estas recomendaciones... o sea, yo de momento, sinceramente, todo lo que estoy viendo... son recomendaciones buenas, o sea, está bastante bien. No veo ninguna como que yo diga, esto no me gusta. O sea, son todas recomendaciones buenas, las que siempre suelen dar la comunidad, o sea, nosotros. Pero siempre en muchas ocasiones sucede eso, o sea, ellos vienen y las publican acá. Pero después como que quedan en el aire y no suelen suceder, ¿no? Es lo que digo, esto de la selección de la misión diaria, esto lo habían dicho en el anterior stream y ahora nuevamente es como que lo vuelven a repetir. Otra cosa que no han dicho es lo de poder guardar las gemitas en la bolsa de ingredientes, ¿no? En la parte superior a la derecha. Esto no lo han mencionado. Y eso lo venían mencionando como hace 2-3 streams seguidos. Y ahora no lo han vuelto a mencionar. Eso es otra cosa que siempre estaban comentando, ¿no? ¿Qué tal, Gandalf? ¿Cómo estás? ¿Qué se dice? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tal, Woto? ¿Cómo estamos? De momento lo más importante que les puedo decir es sobre el tema del PvP, ¿no? Que al parecer están como tratando de buscar la manera de que los objetos míticos en PvP tengan una estadística y en PvE tengan otra estadística diferente. Eso es creo que lo más importante, lo más interesante de momento. Después el resto son como, bueno, cositas que estamos viendo. En el próximo mes de abril, esto sería como lo segundo más importante. En el próximo mes... vamos a tener el evento de cloacas, que al parecer va a venir actualizado también. Entonces habrá que ver y habrá que esperar qué es lo nuevo que nos va a traer el evento. Pero esas serían como las cositas más importantes de momento que tenemos. Actualización en conjuntos de PvP. Y el evento de cloacas que viene este próximo mes de abril, ¿no? Justo yo les había comentado. El evento de Pascuas dura únicamente hasta el 9 de abril, entonces es como que quedaba libre todo lo que es los otros días, ¿no? Del mes. Entonces yo creí que en esos días podía llegar la torre en solitario, ¿no? Pero al parecer ya dijeron como que
todo lo que es el mes de abril, todo lo que sigue a partir del 9, lo va a ocupar el evento de cloacas, ¿no? Por lo que estamos viendo. Por el momento solo basura. Una que otra cosa chida. Y las diarias estas. Esto nuevamente es lo que estaba explicando. Esto es comentarios de la comunidad para los desarrolladores, ¿no? Esto en el anterior stream lo habían comentado. Y bueno, son cositas que yo creo que sí pueden que lleguen en un futuro bastante lejano. Pero, o sea, como la ilusión de que en la próxima actualización va a llegar, ¿por qué no? O sea, todo lo que es esto community feedback, para mí son cositas de acá a un futuro muy largo, ¿no? Un futuro muy lejano. Va a seguir igual. No debería, pero ya conocemos cómo funciona esto. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Alguna novedad? Tenemos el evento de cloacas para el próximo mes de abril, actualizado. Y actualización en los conjuntos míticos de PvP. O sea, en PvP. Todo de momento como lo más importante. El resto son cositas que, bueno, como siempre estamos viendo que son recomendaciones de los jugadores, o sea, de nosotros, hacia los desarrolladores, ¿no? Y bueno, Vela me imagino que está tratando de explicar un poquito de cada uno de los puntos, como suele hacer siempre. Y poco más. Pero es nuevamente lo que digo. La 7 barra, o sea, en la barra de habilidades poner nuevamente 7. Como lo teníamos anteriormente en el nivel 55. Esto es una recomendación de los jugadores. Que tiene bastante apoyo, como pueden ver. Es lo que digo, o sea... Sí, lo ideal sería como que llegue, pero bueno. Yo hace mucho tiempo que veo esto de la community feedback, donde hay muchas recomendaciones buenas, como por ejemplo estas que estoy viendo ahora. Y generalmente esto nunca suele llegar de un momento para otro, ¿no? O sea, siempre es como que se toman su tiempo para implementar estas cositas. Arca llegará al set de Ratatouille. Opa, ¿se imaginan? Yo vengo manifestando el set de cloacas hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, lo vengo manifestando desde diciembre, creo. Que nos enteramos del set de invierno. ¿Será que llega un set mítico para cloacas? ¿Qué opinan? A mí me parecería ultra mega chévere. Set mítico para ese acontecimiento. Siento que la temática puede estar bastante bien, ¿no? Es como set de invierno, todo lo que es hielo, básicamente, ¿no? Bueno, un set de cloaca que sea con veneno, estaría bastante bien. Cinturón Ratatouille. Un cinturón y un adorno, ¿qué opinan? Para cloacas. Podría estar bien, la verdad. Tengamos en cuenta que igual el set de cloaca está compuesto por arma de una mano y todo el equipamiento de la derecha, ¿no? Casco, hombreras, pechera, guantes y botas. Ok, siguiente. ¿Qué tenemos en el menú? Esto ya lo he visto. Nostalgia, colección de capa de jefes, arma heredada. No sé si alguno recuerda esto. Esto está en un video del Drakensang, que ellos lo han enseñado. Mantos para cada uno de los jefes. Ellos habían hecho un videito, de hecho, en el canal de Drakensang de YouTube, donde enseñaban cada uno de estos mantos, ¿no? Un manto para Kali, un manto para Araña, Sigrimar, y para cada uno de los jefes. Esto nunca lo llegaron a sacar. Y sacaron alguno que otro. De hecho reemplazaron, en el video se ve el manto de Eredur, que es el manto de la gloria. Después lo podemos ver si quieren. Y demás. Pero quedaron muchos mantos como en el aire, que nunca salieron. Espada del caballero negro. Esto no sé. Black War. Ok, y enseña lo de la... A ver acá. Tacatán, tacatán, tacatán. Gente pidiendo como la personalización, ¿no? De lo que es la espadita. Corrige los efectos de desaparición. Corregir todo lo que son los efectos. También como sabemos que hay muchos que no funcionan. Y qué más, y poco más, ¿no? Esto nuevamente es lo que digo, son cositas, la real, no tan importantes. Pero bueno, ahí está, ¿no? Gente como que siempre está recomendando esto. Es lo mismo con el tema de las monturas. Los efectos del suelo, que hay algunos como que no funcionan y demás, ¿no? Esto es un poquito más de lo mismo. Arreglar lo que son las personalizaciones y demás.
Nos van a poner un manto y algo. Para el set mítico, ¿se imaginan otro manto? Sería muy triste, la verdad. Pero bueno, esto es un poquito más, lo que digo, personalizaciones y cositas. Un manto y arma de 2 manos. Y puede ser, ¿eh? Es lo que pasa. A ver si encuentro el videito y les enseño. En un segundo. A ver si lo tengo por acá a mano. No tiene pinta, la verdad, ¿eh? Esto estaba en el canal de Drakensang. Así les enseño lo de los mantos por si hay alguno como que no lo vio. Ok, ¿hay algo más? Vamos a pasar a lo siguiente. Cuando creo que va a ir lento con las imágenes va súper rápido y cuando no. Reelaboración de barra de progreso. Difícil de completar para los nuevos jugadores. Necesita recompensas más útiles que efectos decorativos. Ok. A ver si le puedo hacer un segundo, ¿eh? Yo sé que lo van a estar viendo, ajá. Pero a ver si se llega a traducir lo de abajo. Yo creo que no. Acá. Podemos hacer que los eventos vuelvan a ser geniales. Los jugadores incluso llegaban al máximo para hacer los eventos que fueran mejores ahí, ¿no? Donde se obtenían muy buenas recompensas. No con la elaboración o caída. Pero en la barra de progresos, en cada evento no hay nada interesante en la barra de progreso. Tal vez solo una nueva máscara o algo que no vale la pena hacer. Por ejemplo, la última barra del evento de Dragon, como 2 elixires de hueso de Mortis, 2 joyas. Faltan mejores joyas. 150 IPs es una broma muy agradable. Haz que los jugadores quieran eventos en la barra de progreso. Otro ejemplo en la segunda barra del lobo. No punto de hacerlo. Ok. Y ahora acá. Honestidad. ¿Para qué jugador? ¿Para qué tipo de jugador es esta segunda barra? Un nuevo nivel 100. Y para nosotros los jugadores en game literalmente no hay nada extra. Ok. Tenía totalmente sentido lo que estaba diciendo. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Increíble. Ahora va súper rápido la muchacha. Comentarios a de la comunidad. Evento del contrabandista cubo y trato diaria. Podemos hacer el evento del contrabandista más a menudo. Aumentar la gota de endermantes en los cubos. Trato diario. Básicamente esto, ¿no? Aumenta las gotas de endermantes en los cubos. No tiene sentido comprar deluxe ahora mismo. Gente básicamente pidiendo lo que todo el mundo pedimos. Más contrabandista. Devolver el drop de los endermantes en los cubos y demás. Pero bueno, nuevamente es lo que dije anteriormente. Esto es mi punto de vista. Un moderador en el Discord de inglés lo dijo. El Drakensang estaba buscando la manera de hacer que la gente gaste más endermantes de los que puede ahorrar, básicamente, ¿no? Entonces, si el Drakensang vuelve a esto de traer el contrabando más seguido, la gente va a empezar a conseguir muchos más endermantes. Si vuelven nuevamente el drop de los endermantes a los cubos, nuevamente es lo que digo, vamos a conseguir muchas cantidades. Entonces, ahí es como que ese negocio de hacerte farmear muchas horas es como que se va a perder, ¿no? Porque vamos a poder conseguirlos de estos eventos y de los cubos de una manera más sencilla. Eso equivale a que cuando vengan eventos caros, como por ejemplo el de invierno, el del Draco y demás, no tengamos como que farmear tanto. Y será como, bueno, llega el evento, das 2-3 clics, conseguís el set y ya. Y ahí es como que pierde ese negocio para ellos de que la gente que no quiera jugar tantas horas farmeando pasajes infernales, haciendo cofres, lo quieran pagar con dinero real. Entonces es lo que digo. Yo en un principio... No, en un principio no. Realmente yo veo mal la mecánica de hacer cofres y pasajes todo el día. Esta la veo mal. No veo mal el hecho de decirte que el Drakensang te diga o jugás un montón de horas de tu vida para conseguir algo o lo pagas. Eso no lo veo mal. Sí veo mal la mecánica de ir a hacerte farmear cofre, que ya en un montón de ocasiones lo he dicho. O sea, lo he dicho demasiadas veces, pero bueno, lo repito igualmente por las dudas, ¿no? Siempre es como dije, la mecánica de conseguir los objetos de eventos tienen que ser en el evento. No entera haciendo sombra gris y haciendo valle de los susurros, creo que se llama.
una y otra vez. Y en Cali farmeando ahí los pasajes, no. Eso es lo que yo veo mal. Pero después del hecho de o jugás 200 horas de tu vida o pagás. Eso no lo veo mal porque bueno, generalmente siempre sucede en todos los juegos, ¿no? Sobre todo alguien que conozco. Pero todo el día farmeando cofres y pasajes. Como loquito. Como loquitos. Eso deberían de modificarlo, en plan, el tiempo que ellos consideran que uno tiene que estar haciendo pasajes y cofres. Sería, ok, calcular ese tiempo y trasladarlo en rondas del evento. El set de Draco, por ejemplo. El set de Draco. Las piezas se tendrían que haber conseguido dentro del evento matando al Nian en el cofre, básicamente, ¿no? Abriendo el cofre que te den con una probabilidad ciertas pieles, que el Nian te dé otras pieles y demás. O de drop, como si fuera Glory. Plan, que el cofre ese te pueda dar una pieza y demás. Y el Nian que te pueda dar la otra. Y la otra que se consiga, no sé, con las monedas, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de maneras. O sea, si yo me pongo a pensar, si nos ponemos a pensar cuántas maneras existen, 200. De cómo lo podían haber hecho sin tener que hacer que tengamos que estar farmeando cofres, ¿no? Transferencia de servidor. Mueva los materiales a una bolsa especial. Ok, sí. Reciclaje de pasajes de desafío. Puerto Amortis. Puerto Amortis es el portal Amortis, ¿no? Lo de la transferencia de servidores, esto ya lo han mencionado. De hecho, me lo ha mencionado también Sakore hace un tiempo. Que andan como que trabajando con respecto a esto, ¿no? De que podamos cambiar de servidores, básicamente. O crear un servidor comunitario, ¿no? En plan de unirlos. Existen como ambas cositas. Después lo de mover los materiales a la bolsa de ingredientes. Esto también lo dijeron en el stream anterior, me lo acuerdo, o sea, me estoy acordando. Por ejemplo, las garras de Barwolf, las hojitas estas que se consiguen dentro del evento del lobo, las arpas de aniversario. Todo esto se debería de poder meter en la bolsa de ingredientes. Le pusieron carita feliz, así que supongo que es algo como que viene próximamente. Lo de la transferencia de servidores también. Lo de el reciclaje de los pasajes del evento de las ruinas. Eso también lo hemos visto en las preguntas y respuestas de Vela que hicieron en Discord. Dijeron que esto nos lo van a cambiar por algo interesante del evento. Básicamente, como ya las ruinas ancestrales no van a venir. Al menos eso decía en las preguntas y respuestas. Y después el portal a Mortis, o sea, la entrada directa para hacer Mortis, esto lo vienen negando, ¿no? Ya hace bastante tiempo dicen que no. Esto es algo como que no va a suceder. Me imagino que es como para no devaluar tanto los huesos de Mortis, ¿no? Imagínense si eso existiese a día de hoy. Sería una locura. Yo tendría muchos huesos de Mortis, por ejemplo. Y así como yo, un montón. Opa, muchas thank you, Todd, por la sub, increíble. ¿El juego se cae o se levanta? El juego yo creo que está ahí como en el hilo en la cuerda floja, ¿no? En plan de agarrándose lo que más puede. Intentando darlo todo para no caer, básicamente, ¿no? Muchas thank you por la sub, Mike. Yo contigo. Lo está dando todo el Dragon Sun para no caer. Ok, segundo código. El primero me lo perdí. No sé si hay alguno que lo tiene y lo quiere postear por Discord. Este es el segundo código que lo tienen. Cave Stand Dips. Recuerden que ya les enseñé en el short del otro día. Si aguantan a la recompensa diaria. A la recompensa diaria de los 100 huesos de Mortis. La pueden reclamar 2 veces. Entonces, en vez de llevarse 100 huesos de Mortis, se van a llevar 200, básicamente, ¿no? Así que recuerden tener esto bien presente. Para los que juegan en más de un personaje, como hay varios códigos, lo pueden hacer en varios personajes también. Así que esto es muy importante, ¿no? A ver, un segundo, vamos a postearlo acá en el Discord. ¿Ya? Después me tomo el trabajo de ponerlos ahí en la sala de códigos y demás. Así que estamos.
Me interesa saber eso de la actualización de los objetos en PvP. Quisiera ver cómo va a funcionar eso. Es como lo que más me interesa. Porque lo que es el evento de cloacas, bueno, eso lo iremos viendo yo creo que al pasar de los días. No me suena como que vaya a enseñar algo ahora del evento de cloacas. Yo creo que ahora lo próximo debe ser lo del mercenario, ¿no? Para mí lo próximo es el mercenario. Tengo ahí como esa pequeña... A ver, un segundo. Ahí estamos. Esa pequeña sospecha que lo próximo es lo del mercenario. El 1 es Premium Pearl. Ok, muchas thank yous. El código, el 1 también lo voy a poner ahora en Discord. Ahí lo tenemos. El primer código fue Premium Pearl. Ok, muchas thank yous a ambos que lo colocaron. La loli que se haga una y nos mande un contrabando. Opa. Ok, siguiente imagen. Ok. Spirit Festival. No sé por qué lo iba a traducir, la costumbre. Al parecer esto es lo nuevo que se va a venir para el evento del festival de primavera, ¿no? Un conejo montado en una zanahoria. Se parece a Pepe este, creo, ¿eh? No sé qué opinan ustedes. ¿Por qué Arca? ¿Porque tiene orejas? No, porque está montado en la zanahoria. Tiene pinta de que se parece un poquito a Pepe. Les gusta la montura con punta. Qué rara. Se parece bastante a Pepe, ¿eh? Increíble. ¡Opa! Nueva montura. Tiene mucha razón lo que está diciendo Skiller. Como que le gustan las monturas con punta, ¿no? Tipo los cohetes. Ahora está esta nueva. ¿Qué más tenía punta? Qué roja la loli. ¿Qué es esto? Este se va directo a la bolsa y no usar nunca. Totalmente. Este es como el que buscamos con Crimson en Año Nuevo. El de los enanos cohete, ¿no? Literal. A la bolsa. No usar nunca. Listo. Me acordó de algo que dicen. La pregunta es cómo se conseguirá, ¿no? Y bueno, y el conejo al parecer va a ser una mascota, ¿no? Va a ser la mascotita. ¿Qué es lo que va a dar? No sabemos. Igual es muy loco lo del Dragon Sun, ¿no? Tipo, hace 5 minutos puso en una imagen que íbamos a volver a todo lo que era temática medieval, temática oscuridad. Y 5 doritos más adelante tenemos una zanahoria con huevos de pascuas brillantes, voladora y un conejo que es un peluche básicamente. Lo de la temática medieval como que duró... ¿Cuánto duró? 2 minutos. Literal, es que sí. Ojalá que venga roto el conejo. Porque es chévere. Yo, o sea, el conejo no lo veo mal a modo porque es una mascota, o sea, tiene sentido. Pero... ¿y esta montura? ¿Qué es esta montura? ¿Qué es esto? Pero tenemos los programadores del Dragon Sun. No sé qué está pasando. ¿Por qué les gusta que el juego se vea tan bonito? Igual también es lo que digo. Por ejemplo, para Pascua sería como un poquito complicado igual, ¿no? Traer como algo temática de Pascuas y que sea así como medieval y oscuridad, ¿no? Sería un poquito complicado. De que se puede hacer, sí, se puede. Pero bueno, creo que estamos pidiendo demasiado. Esta chica con un... Ok, los nuevos mercenarios. Como ya sabemos, el mercenario azul, que es básicamente el que se consigue de misiones, no hace básicamente nada. Después tenemos el moradito, que es el que pusieron en los enanos cohete, que es el que explota y demás. Opa. Y por último el nuevo mercenario, el mercenario dorado, que va a venir en este próximo evento de Pascuas de primavera, como le quieran decir.
que es lo último que estuvimos viendo estos días, ¿no? Con sus estadísticas. Una de sus estadísticas es cuando utilicemos algún desplazamiento. Ok, a ver acá. Vamos a primero mirar esto. Community, feedback. A ver qué tenemos. Esperen porque tenía el Jesse bailando por ahí. Ya por cierto lo están confirmando que es del evento de primavera. A ver qué tenemos. Saltar no es una buena opción para activar. Efecto. Dejando mis comentarios aquí antes de que sea demasiado tarde. El gran problema es que el dominio sagrado se activará con el salto en lugar de aterrizaje. Como sabes muy bien, el mismo jump hace invisible a todos los monstruos y jefes. Hice un video matando al tercer Mortis cuando el salto y la reacción del jefe. Ajá. Básicamente, bueno, lo que él está comentando en esto. Que por cierto, vamos a darle más contexto. Para poder activar el efecto del mercenario nuevo, el mercenario dorado, se va a activar a través de un desplazamiento o un salto, ¿no? O sea, la teleportación, el salto a vapor, etcétera, ¿no? Los saltitos. Entonces, claro, si el efecto se activa cuando uno apenas utiliza el salto, se va a activar atrás. ¿Qué va a hacer este efecto? Básicamente va a dejar un aura en el suelo, donde nos va a dar muchos recursos. Armadura, vida, resistencias, regeneración de vida, regeneración de mana. Y por obtener y utilizar las 3 piezas del mercenario, ese aura, aparte de dar esas estadísticas que mencioné recién, también va a dar velocidad de ataque, velocidad de movimiento, daño, reducción de tiempos de recarga de habilidades y velocidad de proyectiles también. Entonces, bueno, es lo que está básicamente, es esto, ¿no? Lo del tema del salto. Porque si se activa cuando apenas uno utiliza el salto, se va a activar atrás, ¿no? Yo creo que no. Quiero creer y quiero pensar que el Dragon Sun lo va a testear, ¿no? Antes de sacarla. Esta chica con un peluche en las manos no transmite mucha seriedad, la verdad. La real no. Pero se vio que les gusta la zanahoria. Arca. ¿Y cuánto nos va a costar? De momento no lo sabemos. Yo creo que recién lo sabremos cuando llegue al servidor de prueba. Pero bueno, si nos dejamos llevar con respecto al mercenario anterior, acá este muchacho lo está diciendo, 1 millón de undermantes nuevamente, ¿no? Que era lo que costaba el mercenario anterior. Aunque haciendo el acontecimiento, como yo les enseñé en el video, el mercenario que costaba supuestamente 1 millón con sus 3 objetos, se podía reducir la cantidad a 500.000. Bien, acá. A ver qué tenemos por acá. Estos son los objetos del nuevo mercenario. Manto, amuleto y cinturón. Mismas ranuras de equipamiento que destrucción, el conjunto no es ideal. Los desarrolladores aún no han desarrollado otra... Tragamonedas, ¿what? Ah, ok, no han desarrollado otros espacios. Más espacios estarán disponibles junto con el modo torre solitario a finales de abril. Ojito. A finales de abril, al parecer, viene el acontecimiento del modo torre en solitario, ¿no? Según lo que están comentando acá. ¿A qué se refiere con más espacios disponibles? Bueno, ya vieron que cuando uno ingresa al inventario del mercenario, solamente tenemos disponible lo que es el manto, el amuleto y el cinturón. Todo lo que es el equipamiento derecho y los anillos está bloqueado de momento. Bueno, ellos acá lo están confirmando. ¿Qué más espacios estarán disponibles en el modo torre solitario a finales de abril? A finales de abril, al parecer, vamos a tener un poquito de lo que es más objetos, ¿no? ¿Qué tal, Clay? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo anda, amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda la people? Ok, estamos. Así que bueno, de momento tenemos esto, ¿no? Acá a la derecha están las estadísticas, como les mencioné anteriormente. Por utilizar 2 piezas de este mercenario vamos a recibir 20% de vida. Por utilizar las 3 vamos a recibir 20% más de daño, ¿no? Ambas estadísticas. Y aparte de eso vamos a tener el bono adicional, que es el efecto del dominio, donde nos va a dar más daño. Estamos acá. Nos va a aumentar el daño en no sabemos cuánto porcentaje. Yo creí que los iban a colocar en el stream, pero parece que no. Vamos a recibir más velocidad de ataque, más velocidad de movimiento. Vamos a recibir más velocidad
en los proyectiles, que esto de momento no sabemos cómo realmente va a funcionar. Y también vamos a recibir reducciones de cooldowns, o sea, de enfriamiento de nuestras habilidades, ¿no? Vamos a recibir todas estas estadísticas cuando estemos dentro del aura que va a causar el mercenario cuando lancemos un desplazamiento, o sea, un salto, ¿no? ¿Cuánto duró el evento de los enanos? Este evento de Pascuas era cortito. ¿Dará tiempo para farmear los Undermantes? Sinceramente, no lo sé. La real no recuerdo si duraba mucho el evento de Pascuas, sinceramente. Pero este evento básicamente va a durar una semana y unos días, si no me equivoco. Dura bastante poco. Entonces mi gran recomendación es que si van a querer este mercenario, traten de ir farmeando los Undermantes desde ya. Entonces bueno, otra cosa como que no les puedo recomendar porque la real no sé. Lo otro es que también hay que ver si realmente va a valer la pena estas estadísticas para este mercenario. Porque es como digo, depende mucho de cuánto sea el porcentaje de cada una de estas, ¿no? Si el daño, por ejemplo, es un 5%, la velocidad es un 10%, esto es un 15%. Quizás no sea tan bueno, la verdad. Pero bueno, dependemos de muchas cosas. Por un lado, estadísticas. Por otro lado, de cómo se vaya a conseguir. Porque también hay que ser realistas. Y si estos porcentajes están malitos y el set te cuesta 2 millones de Undermantes y quizás no merece la pena, ¿no? Invertir tanto tiempo farmeando y gastando por algo que no es como que tan bueno. Pero bueno, de momento como que no lo sabemos. Lo único que sabemos es que el evento de Pascuas dura poco. Entonces son poquitos días donde uno va a poder sacar esto en caso de que se consiga con Undermantes. Que también eso es otra cosa que no sabemos. Nosotros simplemente nos estamos como dejando llevar según lo que sucedió con el mercenario anterior. Con el morado. Pero no sabemos. De pronto esto nos sorprende. Y todo esto se puede conseguir dentro del evento. Matando a Daram. O abriendo el Wooden King Shield. O consiguiendo pieles. Y demás. De momento no sabemos cómo es que va a funcionar. Pero bueno. La gran mayoría de nosotros nos dejamos llevar por el mercenario anterior. Que costaba 500.000 Undermantes para la gente que hacía el evento. Y 1 millón de Undermantes para la gente que únicamente iba a farmear los Undermantes y se lo compraba todo directamente sin hacer el evento. Creo que es 20 días. Empieza el día 26 y va hasta el día 6. No, va hasta el día 9. Hasta el 9. Déjenme chequearlo igual por las dudas y ya les digo. Del 26... Ah, ok, lo cambiaron creo, ¿no? Lo cambiaron, dura más días ahora. Yo veía hasta el 9. O yo vi mal. Yo vi mal. Del 26 al 16. Lo había visto hasta el 9, what? Yo miré mal entonces creo, ¿eh? A ver, entonces dura del 20... Ajá. Yo vi mal, pido perdón, pido disculpas. Desde el 26 al 16. Serían 3 semanas. 3 semanitas. 3 semanitas dura. Sí. 3 semanitas. Así que bien, supongo, ¿no? Ok, new solo mod. Ok, estos son leaks básicamente del nuevo modo en solitario. Ok. Un poquito de lo que es el modo en solitario de la torre, ¿no? Un mapita nuevo, por lo que se puede ver, un poquito dark. Con una puerta bastante oscura también. Ok, se ve bastante chévere, sinceramente. No les voy a mentir. Se ve muy interesante, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Básicamente es el nuevo modo en solitario, ¿no? A este mapa vamos a ingresar en solitario. A mí con conseguir el set del mercenario ya me basta. A ver si vamos a hacerle zoom si quieres. Sí, se llega a ver bien así. Diablo Inmortal. Opa. ¿Qué opinan de esto? ¿Les gusta? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven?
Por acá se ven como unas piedras como que flotan, las grietas como del mundo paralelo, ¿no? De otro color, como más brillantes, moradas. Se ve bastante bien. Y lo importante que es como un mapa diferente, ¿no? Creo que no existe nada de esto en el Drakensand. O sí. ¿Alguno le encuentra alguna similitud que me diga en plan, Arca, ese mapa se parece a tal cosa? Increíble el anuncio, ¿no? Locurita. ¿Cómo será el drop de las monedas para comprar huesitos? De momento no se sabe eso porque todo lo que es el evento de las ruinas ancestrales, o sea, las monedas que antes se conseguían para comprar los huesos y las monedas de la comunidad. Todo eso todo eso ya no va a estar porque el evento de las ruinas no va a volver. Fue reemplazado básicamente por este nuevo modo de la torre en solitario, básicamente. Un segundo. ¿Cuánto le queda al evento de...? Ok, 50 minutos. Está durando más el stream de hoy, ¿eh? 1 hora y un poco más de tiempo. El mejor juego de tu mundo. ¿Qué tal, Arche? ¿Cómo estás, Mairo? Bienvenido. ¿Cómo andan, amigos? Está durando más hoy la cuestión, ¿eh? Locurita. Pero bueno. A mí me suena como que no hay algo como que tan parecido a esto. No le encuentro así una similitud como que yo pueda decir. Esto pertenece al evento de Dragon y le cambiaron los colores. No, o sea... O esto pertenece al evento de tal cosa y le cambiaron el color por morado, no. Y esa puerta tampoco, no es algo como que yo haya visto, ¿no? Que tampoco es algo como para ultra mega flipar y decir, wow, chavales, increíble. Pero bueno. Por lo menos cositas. A ver qué es lo próximo que tenemos. Parece Valor. A Valor. La puerta es de la de Oro Estelar. ¿En Oro Estelar hay una puerta de esas? Sinceramente no sé. No recuerdo, la verdad. Habría que mirarlo, ¿no? Estoy tratando de imaginarme la de Oro Estelar, pero... parece que no, ¿eh? Hoy está yendo como que bastante lenta la muchacha, ¿eh? Ahí se está tomando su tiempecito. Me gustaría como que muestre alguna otra imagen de esto, ¿no? Quiero... Ahora me entró como curiosidad. Quiero ver algo más sobre este nuevo modo en solitario. O sea, quedé con ganas ahora. Pero por ahí tiene pinta de que solamente sea esta. En Oro Estelar hay una puerta al medio, la que va hacia arriba. Es parecida pero no igual. Puede ser entonces, sí. Puede que sí. Puede que tenga pinta. Imagino que es la que aparece antes de uno darle clic a la estrella, ¿no? Donde... para que empiecen las oleadas y matar a los enemigos, o sea, a los jefes. Puede que sea esa. Opa, miren, tengo 34.000 monedas del Drakensand. ¿Qué puedo hacer con esto? Antes me acuerdo que uno podía venir acá y podías cambiarlo por monedas de la comunidad. A mí nunca me dejó, no sé por qué. Pero antes se podía hacer eso. Ahora no. Ahora bueno, cositas X. Brasil, Agaton, ese... ¿Está pidiendo que muden a Agaton a Brasil nuevamente? Podría estar bien, ¿eh? Ok, siguiente muchachina. Vámonos. Tercer bonus code. Tercer código. 50 huesos de Mortis. Ojito. Yo lo veo bien. Lo veo mejor. ¿Qué? Hay en updates. Tercer bonus code. Acá lo tenemos. 50 monedas de la comunidad. Creo que está bien. Normalito.
voy a decir como que está ultra mega épico. No, para nada, pero está mejorcito, la verdad. Esos 50 huesos de Mortis son 2 rondas en sanguinario. Con elixir. Está bien, está bien. Eso más los 200, ya tenemos 250. Los de la barra 300 algo. Y ya casi tenemos una pieza entera para craftear de Dragon. Poco se habla. Únicamente con códigos y haciendo el evento, sin farmear en Mortis. Yo antes, cuando no podía ir a Mortis, me lo farmeaba a punta de hacer eventos. A mí me sirven esos 50. Me sirve. Epa, ven. Está bien para mi set. Están buenos estos códigos. Este código está bueno. El anterior ya se me olvidó, pero no sé qué era que daba. Ah, el anterior daba pasajes infernales, llaves de ánfora y esencia de raza. Este mejor. Y se acabó. Se terminó. No hay chance. ¿Cómo que ya se terminó? Estamos locos. Pasen el segundo código. Ahí los pongo acá en el chat. Que acá los tenía. Si hay alguno que igual de casualidad los tiene y los quiere poner, le doy mi cariño. No, mentira. Acá. Vamos a copiar y los ponemos acá. Tengo abierto mi stream. A ver, un segundo. Esto, bueno, básicamente son preguntas y uno tiene que venir y contestar acá en el chat de Twitch. Básicamente copiar y pegar lo que ellos responden y entran como en un sorteito, básicamente, ¿no? Todas las personas que contesten bien entran en un sorteo y se pueden ganar... Y se pueden ganar lo que hay ahí en imagen. En este caso, 3 días de premio. Acá, el evento de Spirit, ¿cuándo empieza, no? El evento de primavera. Bueno, toda la gente está escribiendo A, entonces ¿qué vamos a escribir nosotros? La A, bien. Ya estamos, listo. Ya entramos, estamos participando por un premium de 3 días. Y lo van a ganar 5 personitas, básicamente, ¿no? Sí. Así que ahí estamos. Ahí están los códigos, por cierto, en el chat, ya los publiqué. Que los que quieran, los que lo necesiten, ahí están, listo. Voy a ganar de nuevo, es verdad, Woto, vos ganaste el anterior, locura. Yo me voy a ganar la montura de Mortis este evento. O sea, esta transmisión, así que bueno, con permiso. No se pongan tristes, la próxima va a ser para ustedes, pero esta es mía, o sea, yo ya lo tengo pactado con Vela. Otra vez. Así que me la llevo, Es más, no participen porque es mío ya. Que no pierdan el tiempo ahí escribiendo porque está pactado que me lo llevo yo. Es mío, no. Yo ya pacté ahí con Vela, hablamos ayer. Y le dije, mañana cuando aprendes stream, el code es mío, me lo merezco. ¿Por qué? Porque sí. Me dijo, ok, Arca, bien, perfecto. Como tú digas. I'm ready. A ver, mientras ella está haciendo esto, yo de momento voy a hacer lo del evento de... ¿Qué hago acá? ¿Quién me invita? ¿Alguien me invita? Voy a ir haciendo el evento de comunidad, o sea, para conseguir las monedas y demás. A ver, el ganador... Osman, no sé qué. Este fue el ganador, increíble. Así que está bien, para él. Se lo dejamos a él, el premio no lo queremos, todo para él. Tuki. Alguien me acaba de escribir en Eridur, me acaba de enviar solicitud. O sea, me acaba de invitar y me escribe, ven cariño. ¿What? No sé quién es, miren, o sea. Miren esto. Cariño, ayudarme. Venir, cariño. Estamos locos. ¿Qué le pasa a la gente?
Ese no lo conozco, no sé quién es. Creo. ¿Cómo que ven, cariño? No, 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 no. Me dejé quieto. Ok, estoy en el servidor Eredur haciendo el evento por si de casualidad alguno quiere. En lo que, bueno, en lo que ella termina de hacer su sorteo. Porque esto no es como algo que a mí, la real, me interesa demasiado. 25 perlas rojas. Igual creo que sí me interesa, ¿eh? Creo que me arrepentí. No voy a hacer más el evento. A ver. ¿Cuál es la respuesta? 25 perolas. Está bueno, está bueno. ¿Saben el tiempo que me ahorro farmeando con eso? Ok, a ver los nerds que respondan rápido para yo copiarme, ¿no? En plan... Esto es como en el cole, básicamente. Yo me siento ni muy atrás ni muy adelante. Es como en el medio, ¿no? Cuando hay que hacer un examen. Dirán, ¿por qué Arca? Porque así me puedo copiar de los de adelante. Y además el profe siempre sospecha de los de atrás. Entonces es como que en el medio es el término perfecto, ¿no? Eso es lo que hacemos acá mismo. Esperamos a que los nerds respondan y nosotros respondemos después copiando y pegando, básicamente. Solo marcar todas las respuestas. Ese es el truco, así que si alguno anda en el cole todavía, ya saben, en el medio, cuando hay examen. Acá. A ver qué están diciendo la B, la B. Listo. Facilito. Profe de mi 10, por favor, No, mentira, de momento no me des el 10 porque no queremos esas perlas. Yo quiero el de Mortis. Está aterrado. ¿What? Acabo de escuchar algo, Pero como estoy matando al pelado, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Me acaba de invitar otra vez el loquito. A ver, un segundo, porque no sé qué hicieron. No sé qué sucedió. A ver, ya aterrado. No, no, pero acá no van a ganar nada, Un baneo. La estoy pasando mal con el pelado, Coño de la madre. A ver, si me donan una sub, van a tener más probabilidades de ganarse las otras recompensas. El de Mortis no, porque ese es mío. ¿Tú qué? No, mentira, tampoco, todo broma. Después me van a reclamar Arca. Lo que me está costando matar al pelado no tiene sentido, Yo estoy flipando. A ver, se lo ganó... No sé, un Terian. Y 2 bots. No me ocurrió nada. Se perdieron las 25 perlas, no importa. ¿Alguno quería las 25 perlas? Creo que no, ¿no? Nadie quería. Lo que me está costando matar al pelado, ¿no? Ay, cha. Miren, Para que flipen conmigo. Un poquito. No, Arca, no quiero ver eso. Poné la transmisión. Paren, paren. ¿Desde cuándo tira meteoros el gordito este? Gordito diamante. Estoy con rojas, ¿Este siempre tiró meteoros? ¿What? Ay, cha. Cuando me lo gane te lo regalo, Arca. Le saco captura a eso. Como te lo gane, es para mí, Te voy a buscar a tu casa. No sé dónde vivís, pero... Pero busco la forma, Ok. Te voy a buscar a tu casa, Qué lag va ese server, ¿no? Me está yendo muy lag, es verdad. La segunda respuesta. ¿Por qué nadie me dice? Coño. La sé, profe. Dragon Event. Ajá, la sé, sí. Me está yendo bastante lag, eso es verdad, Ok, siguiente ronda.
Y lo volvemos a escribir porque sí. Ah, no, mentira, no se puede. Mensaje no enviado. Me dejan escribir 2 veces acá. ¿Qué es lo que dan acá? Suprime Dragon Jewel Pack. Ah, esto para la joya de Dragon, ¿no? Uf. No la quiero, ¿eh? No quiero el cofre de joya de Dragon. Si me lo dan, ¿será que lo puedo cambiar por uno de Glory, por ejemplo? Le digo, no, este no quiero, el de Glory quiero. ¿Será que se puede? No hay forma, ¿no? Obvio que no. Sebastián 6 Ifs 06. Argi 121. Shadow no sé qué. Qué mala suerte que tenemos, ¿no? De nosotros ninguno. Ian Marcio 18. Ajá. Ya. Ok, a ver la de Mortis. Queremos la de Mortis. Monturita de Mortis, por favor, vela. Para mí. Y Becar no sé qué. Yo como 200 de esas cajas. Pero estas cajas cuestan plata, o sea. Ella las paga de su billetera. Tipo 20 dólares por 5, 100 dolaritos. Obviamente no. Ok, siguiente. Un lobo. Una montura de lobo de esas. De la nueva, ¿no? Quiz 4. Ah, pregunta número 4, ¿no? Buen inglés, Arca. A ver. Hay que acariciar un peluche de castor 3 veces para ganar ese dragón. Opa. No tengo, necesito uno. El live me está dando azar. A ver, antes de empezar a pegarle al pelado, voy a escribir mi respuesta. Increíble, yo hago hasta tutorial de cómo hacer esto. ¿Dónde es esto? Iraya. Alá, listo. Perfecto. Ahora que venga ese calvo, que me lo mato a la primera, ahora sí. Esta montura ya toda literal, no sé ni para qué estoy participando. Como me gane esto, me deprimo potente, porque ¿quién quiere esa vaina de montura? Nadie. Ok, a ver pelado, vení para acá. Te lo voy a explicar. A ver peladito. Arca, pero no estamos viendo. Ya sé. Que si me muero no quiero que lo vean. Ok, si me lo gano... No me digan, ¿eh? Que no quiero... No quiero saber. No, me mató, pero casi lo maté a la primera. F. Yo no la tengo. Aguante ser pobre. Bueno, mira, si me la gano te la regalo. ¿Qué te parece? La sorteo. Si me la gano la sorteo. ¿Qué les parece? Ok, que ahí la gente sigue respondiendo, ¿no? Por lo que veo. No, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy muy concentrado, pido perdón. Ok, lo maté. A ver, el primero. Sis Idolt. Qué Berman. Increíble. Un Terian. No hay ninguno de nosotros, Qué mala suerte que tenemos. Qué locura, ¿no? Ok, ya me terminé el evento en Eredur. Voy para Agaton ahora. Si de casualidad alguno en Agaton lo quiero hacer. Bienvenido a mi grupo. Voy rapidísimo para Agaton ahora, Tengo que almorzar. Ufa, qué lenta esta vela. Literal, Yo pensé que los streams de vela duraban menos de 1 hora. Porque generalmente siempre duran menos de 1 hora. Digo, me da tiempo para hacer lo que quiero. 1 hora y media, vaya. Increíble. Qué locura, ¿no? Siguiente, última. Y yo me voy para Agaton. Quiz 5, acá está, se viene mi montura de Mortis. Bots, you ready? Se viene mi montura de Mortis. Sí. Atentos. Me estoy activando los hacks. Mis bots, perdón. Ahora van a haber 500
Pai, Arca, básicamente. 1, 2, 3, 4. Todos son bots míos. Ya los tengo preparados. Para que alguna de mis 200 cuentas se lo gane. A ver. Esperen que a esta sí quiero estar pendiente, Mira, estoy comprando entradas a Green. Nada de estar pendiente. Quiero hacer el evento. Ok. Quiz. What is name in expedición? Hay muchas B, hay muchas. La sé, listo. Además lo vi a Crimson, creo que por acá comentó. Es verdad, ahí está, listo. Ya tengo mi. Acá está el nerd. Nos copiamos de Crimson. Perfecto, facilita. Sí, bien, muchas thank yous. Está pensando. Ok. Vamos rapidísimo. Bueno, Vela, espero mi montura, La necesito. Voy a ganar. No. Yo ya la gané. Así que no, ni se ilusionen. O sea, acá va a aparecer mi nombre. Va a decir bye. Pongo mi nombre en Twitch. Bye Facu. Esa monturita ya es mía. O sea, no es como que ustedes estén participando. No, es mía. Ya me la agencié. Desde anoche ya está hablado. Esto está pactado. Así que ya está listo. A ver. Quiero ver mi nombrecito y el logo de mi canal ahí, Sí. ¿Cuánto le queda al evento? Ah, le quedan 30 minutos. Sí, como súper bien de tiempo, ¿no? Acá en Agaton lo agarro al pelado y literal lo hago mierda. Al pelado lo agarré y le dije, soy tu padre. Soy tu superior. A ver, se viene. Se viene mi montura. 500, 309 personas. Para nada, porque me lo voy a ganar yo, obviamente. 3, 2. ¿Qué está pasando? Ven, está maniado. 2, 1. Se viene. La que le está costando. Claro, porque está maniado. Se está acordando del pacto que hablamos ayer, ¡No! Se lo ganó Bok Star Gaming. ¿Este no es el streamer? Este es el streamer youtuber. Esto está maniado, increíble. Se equivocó de streamer, creo que la Vela. No hay chance. ¿Cómo que el Bob? ¿What? Era yo. Encima creo que es cuenta secundaria. Se pagó más que vos. Voy a pedir que me reembolsen, lo que pagué ayer. No hay chance. Esto tuvo un poquito. Esto un poquito raro. Igual esta es su cuenta principal. Oh, me huele mal, mentira, supongo que ajá. Qué locura, Se equivocaron de streamer, O de youtuber. No, perdón, se equivocaron de youtuber. Creo que él es youtuber solamente, ¿no? No streamea, o sí streamea. Ay, Dios mío. Bueno, será para la próxima, supongo. ¡Epa! ¡Cuarto código! Deme Lucky Pearl. Ok. Acá tenemos otro código. El cuarto código creo que es este, ¿no? Sí. Qué tristeza, Mi única forma de conseguir la montura de Morty, ya saben cómo hacer. Consiguiendo los 100.000 huesos del logro. No hay otra forma, lamentablemente. No tenemos suerte para eso. Tristeza. Locurita. Acá llegué recién, estuve en Reu. ¿Qué dijo la China? Lo único que habló fue, así como importante, es que en el mes de abril va a venir el evento de cloacas actualizado. Es como el próximo evento. Van a hacer actualizaciones de los sets míticos para PvP. O sea, por lo que entendí, va a hacer una actualización para que en PvP den unas estadísticas diferentes y en PvE
en otras, o sea, que se mantengan las que están actualmente y que en PvP se modifiquen. Es por lo que entendí, ¿no? Un poquito lo que estuve viendo. Eso sería como lo más importante. En la real enseñaron una imagen de la torre en solitario, la nueva torre en solitario. Un mapa en realidad todo color morado y poco más, la verdad. Después, todo lo que mencionaron son todas cositas que ya sabemos. Básicamente hizo como una recapitulación de todo lo que hubo en Discord y poco más, la verdad. No hubo, la verdad, como cositas buenas nuevamente. La única información así como potente, yo creo, son esas. La de PvP de los objetos y el evento de cloacas actualizado para abril, ¿no? Viene el evento en abril. Y también, ok, y lo de la torre en solitario, en el último que pusieron, la última imagen, dijeron que puede que venga a fines de abril, ¿no? Cuando contestaron la pregunta de un jugador, al final pusieron eso. Que la torre en solitario a finales de abril. Serían las ruinas ancestrales, ¿no? Nuevas, entre comillas. Así que bien. Ok, ya terminé el de comunidad en el mago. Así que me paso ahora rápido al cazador. Y estamos listos. Que me den el dragón. El dragón ya se lo dieron al Bob Dark. O sea, solo entré por el dragón y se lo ganó el pinche Bob. Ya lo tiene. ¿De verdad ya lo tenía? Ay, cha. ¿En serio? Ya lo tenía. Muy triste. Bueno, ahora lo va a tener en otro personaje. Cositas. Ahora lo va a tener en otro personaje más. Yo encima haciendo el chiste que estaba maneado como siempre para un streamer, youtuber y era para mí y se equivocaron de streamer, youtuber. ¿A dónde estás yendo? Quiero las monedas para el deluxe. Estoy yendo a Grim en Inclement, en Infernal, mira. Si alguno quiere venir, lo invito. Estamos en Grim. Tenía que haber puesto Glory para hacer esto, Me estoy arrepintiendo de venir con Dragon. Invita al Warsam. Mira. Si alguno más quiere venir, lo invito, Vamos a aprovechar antes de que termine el evento para hacer esto. Ok, continuamos viendo a ver qué más se comenta por acá. Igual creo que no va a comentar más nada. A no ser que al final diga algo interesante. Pero no tiene pinta. O sea, todo lo que en teoría viene ya lo colocó, ¿no? ¿Cuánto le queda al evento ese? Le quedan 27 minutos. 27 minutitos. En 27 minutos termina. Así que bueno, de nuevo, si alguno en Agathon lo quiere hacer, aproveche porque estamos ahora. Me quedan 2 personajes más por hacer el evento, así que ahí pueden aprovechar, ¿no? Vamos a quedarnos hasta el final por si de casualidad llega a colocar algo nuevo, pero bueno, en resumen es eso. Actualización de objetos míticos en PvP. El evento de cloacas actualizado que va a venir en abril. Y el evento de la torre en solitario al parecer va a llegar a finales de abril, ¿no? Del próximo mes. Eso sería como lo más importante. Después el resto de cositas, bueno, son cosas que, como siempre, van a llegar, pero en un futuro, ¿no? En un futuro bastante lejano. Corre. ¿Qué más? Ahí está, miren, ahí está publicando. Acá está comentando nuevamente esto. ¿Cómo que actualización de objetos míticos en PvP? Sí, al parecer los objetos míticos en PvP están queriendo hacer que den unas estadísticas diferentes a lo que es PvE, ¿no? Básicamente como equilibrarlos para que no estén tan rotos en
en PvP. Que es lo que se tendría que haber hecho desde un principio, ¿no? Eso es lo que comentó al principio del stream. Pero bueno, nuevamente es como digo, hay que esperar y ver qué tal es esa cuestión, ¿no? Ok, me parece bien, están muy rotos en PvP. Claro, exacto. Simplemente es lo que digo, es como nerfear las estadísticas, ¿no? Para que no sean tan exageradas, por ejemplo. O sea, no veo mal como que un personaje como que pueda hacer bastante daño, pero no a nivel de matar de un golpe. Eso me parece una locura. Lo mismo la del mago, por ejemplo, no sé, el proyectil. Proyectil no lo veo mal que sea un triple, pero que no haga tanto daño, ¿no? El set del dragón lo mismo. Después, una vez que eso esté como equilibrado, entre comillas, que no mate de un hit. Ahí está lo de la nueva torre en solitario. El mapa es en moradito que ya vimos. Ahí sería como, bueno, darle después más herramientas al resto de personajes para poder contrarrestar cada uno de los sets, ¿no? Que por ejemplo, si el mago tiene 3 hielos a 3 proyectiles de hielo, bueno, darle algo al cazador para que pueda contrarrestar eso. Que el guard tiene tal cosa, bueno, darle a la otra raza para que pueda contrarrestar eso. Y así. Pero con un porcentaje estable, ¿no? No de 300.000 de daños, 300.000 de porcentaje de daño y tal, porque no tiene sentido. Es como el enano férreo del set de Draco, ¿no? Que te da un montón de vida. Bueno, lo mismo. Como el nerf tiene que ser para el equilibrio, ¿no? El nerf. Similar en todas las razas. No que uno sea mejor y otro sea peor. Ok, un segundo. Ok. Se nos está complicando el pelado con la hechiza, ¿eh? Igual la hechiza aguanta, por lo que veo. Daño no hace, pero que aguanta, aguanta. Sí. A ver, sigue con lo de los códigos y hablando un poquito más de cositas, ¿no? En la próxima ya vengo con el cazador igual, porque acá con la hechiza ya termino. Ahí está. Yo estaba aplicando mal el combo. Ok. Ok, vengo con la cazadora. SPMA. Acá ya terminé. Sí. Venimos en la casa. Vamos a cambiar. Tuki. Y bueno, ya confirmaron que el mercenario es para el evento de primavera, ¿no? El evento de Pascuas, básicamente. .go va a venir con... ¿Con qué más dijeron? Con la montura esa de zanahoria voladora y el conejito. De mascota, supongo, ¿no? Ah, te voy a tener que invitar. Porque... Ahí está. Dame arca, ámbar. Ok, te invito. Ahí los invité a ambos con la cazadorcita. Dejé entrar el jefe, ahí está el grupo. Ahí te invité, listo. Dejarme que compro las entraditas y le aplicamos. Mira. A poner rojas para ir más rápido y no demorar, ¿no? Ok. Ok. Siguiente.
A ver si voy en la próxima lo voy a grabar, para después hacer un short de cómo se hace el evento, porque generalmente hay mucha gente como que se lo olvida o son nuevos y no saben cómo hacer este evento. Así que la próxima lo voy a grabar, Igual nada, esto se hace rapidísimo, así que... Creo que me rinde más en la war igual, ¿no? Como para que sea más tranqui. Dependiendo de esta ronda, si esta ronda lo hacemos rápido, sin problemas, grabo con la cazadora. Si no, lo grabo con el warcito. Así ya lo tengo disponible después. No tengo que estar buscando. Vamos a ponernos el lobo, saltar, tac, tac. Ok, terminó el stream. Ahora en breve vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que... sucedió por ahí. Y... ya lo dejamos por acá. Ok, se murió. Siguiente. Ok, ingreso. Ok. Ok. Vamos a transmitir esto mientras hago el evento. Ah, lo voy a hacer con el war. Con el war grabo. ¿Qué tal, Corsurf? ¿Cómo estás, my bro? Bienvenido. Hola, llegué tarde. Algo interesante del stream de Vela. Hablaron un poquito de lo que es la actualización que van a hacer de los sets míticos, los objetos míticos en PvP, ¿no? Para que en PvP tengan como estadísticas más chiquitas y no estén tan rotos, ¿no? Entonces la gente como que va a poder jugar de una mejor forma, ¿no? Eso por un lado, la actualización de los objetos. Después por otro lado, el evento de cloacas va a venir en abril. Ya lo mencionaron, lo dijeron hoy básicamente. Y va a venir con actualizaciones, así que tenemos eso, actualizaciones del evento de cloacas. Y a finales de abril, este próximo mes, vamos a tener lo que es la torre en solitario, ¿no? El reemplazo de las ruinas ancestrales. Eso está pactado, parece, para finales de abril. Eso sería como lo más importante, la verdad, de todo lo que es el stream. Después también enseñaron la monturita nueva de zanahoria. Zanahoria con unos huevos de pascuas a los lados. Que al parecer va a ser una montura nueva para el evento. Y un conejo que va a ser mascota, por lo que también se pudo ver. Y de momento no sabemos las estadísticas de esa mascota. Que eso lo veremos, supongo que en el servidor de prueba cuando coloquen el evento, ¿no? O en el Discord si colocan también la información. Ahí veremos cuándo va a llegar eso. Así que de momento es como la información más importante. Pues hay otras cosas chiquitas, pero no tienen como que mucha relevancia. Así que como que no le voy a dar mucha importancia, la verdad, a eso. Son como promesas y cositas que generalmente nunca suelen llegar rápido, ¿no? Además son recomendaciones de los jugadores a los desarrolladores, ¿no? A los DIP. Ok. Vengo en el war, Te escribí así te puedo invitar. Vamos a grabar. Así ya lo tengo listo. Por fin la torre, sí. Al parecer va a ser a finales de abril. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Arca, me gané el cofre de Dragon del sorteo. ¿Cómo lo reclamo? Ellos te lo ganaste. Felicidades. Qué locurita, ellos te van a escribir al privado de Twitch. Así que tenés que estar pendiente. No te escriben al momento. Entonces tenés que tener un poquito de paciencia. Te suelen como escribir como a la hora. O a la hora y media, básicamente. Así que básicamente es eso. Tenés que tener paciencia y esperar. Ahí te invité a Ámbar, Estoy en mi war. Invito de nuevo por las dudas. No sé igual si ya terminaste el evento, pero... esto. Tac, tac, tac. Por las dudas y me da gana por explicar básicamente. Ya terminé, gracias. Ok. Ya thank you a vos, my bro, por venir.
Así que bueno, voy a hacer estas 2 últimas ronditas. Enseño rápido lo que hay por ahí y vamos. Tac, tac. Ahora encima tenemos el set este de... O sea, la joya está de Dragon que está ultra mega rota en el lugar. Así que lo vamos a hacer más rápido. Así que básicamente eso, si de casualidad alguno en algún momento se gana algo en los sorteos, es eso. Los del Dragon Sun te van a enviar un mensaje al privado en Twitch. Y te van a dar, si no me equivoco, es un código que ellos es lo que te dan. Todo lo canjeas como código de juego y listo. Pero bueno, tienen que esperar porque no es como al momento. Siempre suele demorar ahí unas horitas. A veces llega al momento, otras veces demora. ¿Cómo sabes, Arca, si nunca te ganaste nada de Dragon Sun? Me lo dijo una amiga. No, me lo dijo en Skill una vez. A la Mariel también le salió uno. Una vez ganó uno. Entonces ambos me comentaron y fue como de la misma manera. Ok, que venga el pelado este asqueroso. Te lo explicamos. El pelado Hansen. Y listo. 260 de 500. Tac, 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 tac. Y siguiente ronda. Esta ya es mi última. Última rondita. Metemos ahí el recap. Y terminamos. Ok. Ahí full con rojas. Para no demorar. Una lástima la verdad que el evento como que lo hagan que dure tan poquito tiempo, ¿no? O sea, dura como las 2 horas que dura el stream. Pero para mí sinceramente debería como durar, no sé, unas 5 horas. Por más que ella no esté en stream. Por lo menos para darle chance a la gente que lo pueda hacer, ¿no? O sea, sería como lo ideal. No... No esto, ¿no? Que si no estás presente estas 2 horas es como que no lo puedes hacer. Igual tampoco es como que sean demasiadas monedas. Son, no sé cuántos, son como 30 o 20 creo. Pero aún así igual, es como darle la chance, ¿no? A la gente que... A la gente que hace cosas. Listo, tuki 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 tuki, ya damos. Vamos para Kinshield. Claro, es un poco ilógico ver el stream y que en ese tiempo esté el evento. Es que sí, no tiene sentido, es verdad lo que comentas. Es como si estoy viendo el stream no puedo jugar. Opa, miren quién anda por acá. Y... Si estoy viendo el stream no puedo jugar, en teoría, ¿no? Ajá. Pero si estoy streameando lo que ellos ven y encima tengo que jugar, una locura. En fin. Ok, vamos a chequear. A ver si ya está resubido. Me imagino que sí, obviamente, debería, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que pasó, rapidito así. Arca, ¿cuántos minutos le queda? Le quedan 10 minutos. 10 minutitos le queda. Creo que no, ¿eh? Porque sigue como en vivo. Acá. O sea, sigue marcando como que está en vivo. O sea, no apago el stream, así que no podemos volver para atrás, ¿no? Lamentablemente. Creo que sí lo puedo apañar igual, ¿eh? ¿Cómo apañamos? Así. Apañamos así, miren. Nos metemos a nuestro propio stream, cerramos y acá. Listo. Muy fácil. A ver si yo le puedo hacer zoom a esto. ¿Esto se puede cerrar? Sí. Ok, vamos a subirle la calidad. Reaccionando a mi propio stream, increíble. Ahí estamos, ¿no? Creo que sí. Ok, para empezar es esto, ¿no? Lo que vimos en un principio. A ver si se está viendo bien. Sí, acá. PvP
mítico set rework. Básicamente el rework a los sets míticos, como ya lo hemos visto anteriormente. Van a reajustar lo que es las estadísticas de los conjuntos míticos para que en PvP no estén tan rotas, básicamente como están ahora. Y no van a ser afectados los sets en PvE. O sea, los sets míticos en PvE van a seguir estando exactamente iguales como están ahora. Así que no se preocupen de eso, simplemente el cambio va a ser para PvP, ¿no? Acá está lo que comentaron ellos. El evento de Pascua de cloacas va a venir actualizado en abril. El evento de cloacas infectadas llegará en abril con actualizaciones. Va a mejorar la mejora de estética en el Drakensand Online. Van a mejorar, los diseños van a ser más oscuros y medievales, como anteriormente sucedía en el Drakensand. Eso sería como las dos cositas puntuales más importantes. Esto es un poquito lo que ya siempre venimos comentando todo el tiempo. Básicamente, cómo básicamente arreglar para que se pueda transferir los hechizos en el set del dragón. La actualización en el set de Paragon y el de Barnock, que ya lo hemos visto. El conjunto del set de Kinshil, ahora sí va a funcionar. Esto también ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Lo de la esencia de dragón arcano, que es lo que ya también les enseñé en el video, cómo es que se consigue. Y después, bueno, recomendaciones y cositas de los jugadores, que esto me lo voy a saltar porque como ya les he comentado muchas veces, son cositas que se han repetido todo el tiempo. Son cosas que van a llegar en un futuro. Y vamos a saltar directamente a lo importante, que básicamente será esto. Esto es lo que va a llegar en el evento de Pascuas, en el evento de primavera. Esta va a ser la nueva montura con la nueva mascota, básicamente. Así que ahí está. Son 50 monedas y 150 Draken por 2 vueltas. No está mal, supongo. Está súper bien, la verdad. Así que bueno, esto básicamente monturita y demás, ¿no? A ver, un segundo porque estoy viendo ahí que apareció el verdadero anuncio de los dioses. Así que vamos a esperar. Y ya continuamos. Ahí estamos. Este básicamente la montura, bueno, con lo que les explicaba, la nueva mascota que aparece acá a la derecha, un conejo y demás. X no son cosas tan importantes. Acá está cuando anunciaron, ¿no? El nuevo set, o sea, el nuevo mercenario va a traer manto, amuleto y cinturón, como ya lo había explicado en muchas ocasiones nuevamente. Serán la de las mismas ranuras de los mercenarios que ya existen, los mismos objetos. Como saben, lo que es anillos y la parte de la derecha, todo eso está bloqueado, así que de momento va a continuar igual. Los desarrolladores aún no han desarrollado más slots, o sea, lo que expliqué recién de los equipamientos. Más espacios estarán disponibles junto con el modo torre en solitario a finales de abril. Así que a finales de abril, aparte de desbloquear lo que es anillos y la parte derecha de equipamiento del mercenario, tendremos la torre solitaria, básicamente, ¿no? El modo torre en solitario. Y por último, acá está el mapita que enseñaron, ¿no? Un adelanto básicamente de lo que va a ser la torre en solitario. Básicamente sería esto. Así que esto es como lo más importante. Todo el resto de cositas sí, quizás a alguno le puede interesar, pero no son cositas como que vayan a llegar mañana ni pasado, sino en un futuro muy lejano. Así que esto es como lo mejor, lo que he enseñado de momento, ¿no? Ok. Así que vamos ahora para el Drakensand. Ok. Así que nada, gente, así que lo vamos a ir dejando ya por acá. Espero que les haya gustado, ya saben. Nos veremos en unas horitas para continuar con el acontecimiento de Dragon. Y con el evento de Sargon, seguramente también lo hagan en Eredur para conseguir los huesitos de Mortis. Así que nos estaremos viendo. Adiós. Nos despedimos acá con Shato, increíble. Dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd. I won't feel down. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade.